Listo. Bueno, vamos a pedir el favor a ver, algún caballero que nos lea ese texto, por favor. Fuerte. Para suministrarle agua potable a todas las personas existen dos alternativas de potabilización. La estrategia más conocida es el uso de purificadores de agua, que permite obtener agua de mar o incluso de agua contaminada. Otras alternativas es la implementación de reacciones químicas que permite generar una especie conocida como radicales libres, los cuales pueden degradar distintos contaminantes presentes en el agua. A continuación se presentan las reacciones químicas que se muestran a partir de oxígeno y hierro. Y la luz solar se puede obtener una de estas especies conocidas radicalmente como eh, hidróxido o Pareciera un hidroxilo, pero parecía. aquí les cuento, sí, sí, porque resulta que el hidroxilo sería esto, y aquí ya vi una charla entre químicos. Hoy entiendo que ustedes 31 estudiantes son estudiantes con alguna inclinación por el conocimiento, gente que le importa mucho saber. Y entonces, una cosa es, pensemos en esto, por favor. Una sustancia como el hidrógeno, que en realidad, ojo, se lo voy a mostrar así, y para que él sea estable, tiene su electrón y se une con otro hidrógeno que lo complementa con su electrón y forman algo que ustedes conocerán como H2. Este es absolutamente estable y una forma de presentación es esta. Les he mostrado el hidrógeno con dos formas de presentación. Bueno, ahora imagínense lo siguiente. Ellos son hidrógeno molecular. El hidrógeno no existe solito. Es decir, esto no existiría. Si por alguna razón hidrógeno con hidrógeno se rompieran y quedara algo así, atentos, y se rompiera el enlace así, 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 así. Este es muy típico, este que estoy mostrando aquí, y se representa de este modo. Atentos los químicos y las químicas, por favor. Como hidrógeno, oigan, cuéntenme ustedes una cosita. Si esta línea que voy a pasar con el color rojo representa la ruptura entre los dos hidrógenos y los dos puntos negros que estoy encerrando con rojo en este momento representan electrones que ellos compartían. Este señor que estoy señalando con esta flecha, ¿qué carga eléctrica tendrá? Positiva, ¿no? Uy, positiva, sí. ¡Ey, qué calidad! Positiva. Y ese señor se llama hidrogenión. Atentos. Hidrogenión. Es decir, es un ion de hidrógeno. Yo trato de vocalizar muy bien y de hablar muy pausado con el propósito de que usted vaya reconociendo la terminología. Un ion de hidrógeno, es decir, un ion positivo de hidrógeno. Es típico en química ese ion positivo de hidrógeno. Este otro, del que voy a hablar señalándolo con azul, no es un ion muy común en química. Sería un ion negativo de hidrógeno. Este sería otro ion, pero negativo, poco común. Listo. Hasta el momento no he utilizado la expresión de la que nos habló nuestro amigo Caballero en la lectura. La expresión que él utilizó es esta, que espero que ustedes se la lleven hoy como estudiantes de química que son en este momento. En este momento ustedes son estudiantes de química. Es decir, el campo de conocimiento que nos ocupa es química y la terminología de la que charlamos o con la que compartimos es la terminología o el lenguaje químico. Entonces, hasta el momento no les he mostrado ningún eh, radical libre. Hasta el momento les he mostrado a esto que se llama como muchachos, Hidrógeno. mejóralo, Hidrógeno verde. hidrógeno Molecular. molecular, es decir, una molécula de hidrógeno. Les he mostrado este, que se llama, Hidrogenión. excelente, también ibro.
que ese palito me quedó del otro lado. Hidrogenión. También recibe el nombre de protón. Para los chicos que vayan a seguir estudiando química posterior al examen de estado, hay un trabajo que nosotros realizamos, preparatorio para los chicos y chicas que van a hacer, que quieren estudiar ingenierías o algo así. Entonces, con ellos sí profundizaremos en todo este asunto de esta terminología. Y el tercero que les voy a mostrar es, este señor lo voy a mostrar en un color diferente. Ojo con esto. Imagínense que una molécula de hidrógeno está formada así. Oigan, hasta el momento que les estoy mostrando en este momento, aquí. Un ¿Qué es eso? hidrógeno molecular. Uy, qué calidad. A eso nos referimos con crecer en términos del vocabulario. Entonces, cuando el profe dice hidrógeno molecular, usted está viendo ya eso que les estoy mostrando ahí en color verde. Resulta que hay algunas rupturas debido a algunas sustancias, eso es lo que está pasando en una de estas de las que nos está hablando Caballero, que la ruptura es aquí. Y observen ustedes que no se generan iones ni positivos ni negativos. Al no generarse iones ni positivos ni negativos, lo que se generan son radicales libres. Esto es un radical libre. Atentos. No tiene carga eléctrica, pero son entes químicos, no son moléculas. Y noten la expresión que yo utilizo, es un ente, una entidad química que es inestable, que es muy reactiva, pero que no tiene carga eléctrica. Y es muy inestable debido a que posee un electrón dispuesto a formar un nuevo enlace. De hecho, se dice que una de las causas del envejecimiento o de la oxidación de los productos, de los vegetales, de estas cosas, del envejecimiento nuestro incluso, corresponde a la presencia de radicales libres. Entonces, radicales libres son pedacitos de sustancias químicas que han sido el resultado de rupturas homolíticas, es decir, rupturas cuando digo homolítica es que cada una se quedó con un electrón, a diferencia de esta que fue una ruptura heterolítica, hay una ruptura homolítica para la generación de un radical libre. Entonces, ¿cómo es que se llama esto, muchachos? Radical libre. De hidrógeno, muy bien. Entonces, ustedes observarán que en este momento, tan solo con que llevamos como 14 minutos, bueno, 11 minutos, ya tenemos una expresión que espero yo que dominen. Diferenciamos molécula, diferenciamos ion, diferenciamos ruptura homolítica, diferenciamos ruptura heterolítica, diferenciamos radical libre. Listo. Entendido eso, ahora sí. Esto para que la persona entienda de qué están hablando en esta pregunta. Bueno. Entonces el compañero nos leyó, además lee muy bonito el caballero, eh, que había dos mecanismos para purificar el agua. Y entonces yo quisiera que ustedes leyeran conmigo esta ecuación. Observe. En la reacción uno, ¿quién reaccionó? Díganme quién reaccionó. Hierro. ¿Qué cantidad? Uno. Un Mejóralo, mol. un mol de hierro. Pero ojo, ¿fue un mol de hierro así o fue un mol de hierro así? Ah, Positivo. ya. Es un Entonces no anión, es ¿no? un molde, es un mol de un catión de hierro. Ah, un cation, sí, sí, sí. ¿Ok? Y entonces usted ya, señora y señor químico, usted ya lee esto, pero con la cejita levantada, con algo de, de un mayor dominio, de un mayor control. Listo, entonces así vamos a leerla. Un mol de catión de hierro reacciona con un mol de electrones para generar otro catión de hierro. Oigan. ¿Qué tiene este que no tenga este? Un electrón más. Un electrón más cada uno de los átomos que estaba, cada uno de los cationes. Muy bien, ¿listo? En la reacción 2, ¿quién reaccionó? Uy, voy a borrar esto de rojo y en la reacción 2, ustedes me van a contar quién reaccionó. Hidro- Ah, Un molde molde de oxígeno. oxígeno, de Uy, dioxígeno, ¿y cómo es que llamamos a ese oxígeno? aire, Otro. ¿Cómo llamamos hace un rato a este, hijos?
Hidrógeno molecular, oxígeno Oxígeno molecular. molecular. Entonces, Oxígeno entonces, molecular. con ese conocimiento usted se va y lee la siguiente. Ese es el punto al que venimos a una conversación. A llevarme todo el vocabulario de los profes que ellos mencionen aquí, porque seguramente ellos vienen con una cantidad de terminología que ustedes totalmente dominarán en la medida que la entiendan y que empiecen a usarla. Bueno, ahí estamos admitiendo a dos chicos. Listo. Dice, ahora sí vamos a leer esa ecuación. Yo la voy señalando y ustedes me van diciendo qué es eso. Oxígeno Un molecular. mol de oxígeno molecular reacciona con 2 moles de, De electrón, 2 moles de electrón. bueno, y dos Dos, cationes de hidrógeno. 2 moles de hidrógeno molecular, ¿no? No, No, dije cation Hidrogenio. de de Mm, hidrogeniones, qué monstruos. O cationes de hidrógeno. Uy, qué calidad. Eso es diferente. Ese es el punto al que uno quisiera llegar, al nivel que uno quisiera llegar dentro de las conversaciones de las aulas. Lo que pasa es que aquí yo no estoy viendo quién se está calveteando con el otro, quién está sacando el celular, sino que hay una cantidad de ventajas donde el que quiso prestar atención y los 10, 20, 30, 47 que están conectados, pues hombre, a bien tienen a aprender. Entonces ya se leyó esa ecuación y dice, un mol de oxígeno molecular reacciona con 2 moles de electrones y también con 2 moles de hidrogeniones para producir. Profe, eso es peróxido de hidrógeno. Uy, ¿qué cantidad, papi? Un mol. Mol. Para producir 1 mol de peróxido de hidrógeno. Ey, usted dice eso y la gente dice, "Bueno, este man, ¿qué come? Este man, ¿de dónde lo trajeron? ¿De dónde lo sacaron?" También la pueden llamar cotidianamente, la señora del salón de belleza a eso le dice Agua oxigenada. agua oxigenada, perfecto. Entonces, usted llega a ese nivel. Ah, y ahí estamos haciendo ya las cosas muy bien. Listo. Hasta el momento, hasta la reacción 2, ¿hemos generado radicales libres o no hemos generado radicales libres? no. No, no. No, no hemos generado reacciones, no, radicales libres, pero ya tenemos todos los insumos. Primer insumo, mírenlo aquí. Segundo insumo, mírenlo aquí. Ah, y una condición. Y ahora sí, cuéntenme por favor, a este lo llamamos ion férrico porque tiene la valencia más alta del hierro. Y a este lo llamamos ion, ¿qué? Ferroso. Ferroso. Uy, ey, a esos que se acostumbraron a decir esto, ferroso, ¿no? Hágame el favor y me le quita ese no y ese signo de interrogación. Y con la cejita levantada dice ferroso, ¿ok? Crece usted en seguridad y el domingo estaremos así, ferroso, obvio. Listo, hermano, perfecto. Entonces, ahora sí, leamos la última ecuación, la ecuación 3. un mol de ion ferroso reacciona con 1 mol de peróxido de hidrógeno con luz para generar un ion de 1 mol de, perdón, de ion férrico más un radical libre de OH. más de OH más OH. Más otro radical libre de OH. Así que se generaron Radical. dos radicales OH. ¡Ey, qué calidad! ¿Y cuáles de ellos, qué de todo eso es lo que se necesita para purificar el agua? La luz. ¿Será? Otra alternativa es la implementación de reacciones químicas que permiten generar unas especies conocidas como radicales libres, cuales pueden degradar distintos contaminantes presentes en el agua. ¿Quién va a purificar el agua? Los El radicales. peróxido. Los radicales libres. Para eso se hicieron esas tres reacciones. Entonces, después de la tercera reacción, las ingenieras o los ingenieros
toman este resultado de esta reacción, este resultado, y esto es lo que le colocan al agua contaminada para que ellos hagan esto, para que ellos hagan esto. Degraden o transformen, destruyan distintos contaminantes presentes en el agua. Y listo, quedó el agua un poco más limpia. Esto era con el propósito de hacer una conversación química que nos tomó 22 minutos, 19 minutos y listo. Ahora sí, teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál de los siguientes enunciados describe lo que sucede en la reacción 2? ¿Qué escogieron? La C. ¿La La qué? Profe, C. La C reacciona un mol de O2 con 2 moles de hidrógeno y 2 moles de electrones para producir un mol de... ¡Ey! Pero cuando usted ya está a ese nivel de lectura, pues ya es otro nivel, ya usted está construyéndose como una química o como un químico. ¡Qué calidad! Bueno, entonces voy a compartirles las votaciones a ver qué escogieron los chicos. Y los vagos seguían escogiendo ahorita, ¿no? Muy bien, hijos. Ya lo vieron, ¿no? Principalmente la C, y ya todo mejoramos con un muy buen nivel de lectura. Para nosotros los docentes, los adultos, es una gran preocupación la siguiente, muchachos, que ustedes el domingo y de aquí y todos los días lean los textos. Esa es la principal. Usted se sienta y los lee, ahí usted saca este examen adelante. Listo, porque familiarizados con las preguntas, con la información, van a estar. Listo, va esa otra. Lanzo el encuestador y en 2 minutos suspendo la votación. Muy bien. Solo hay 23 votos de 51 estudiantes que se conectaron a la clase. Voten los 53. Si están conectados, voten. Es decir, si están activos en la clase, voten. Voten lo que sea para poder contabilizar que están todos aquí. Yo asumiría que están todos si hay 52 votos. Háganle, voten. Si usted no quiso leer la pregunta, vote también. Eso nos sirve para hacer una tabulación también. Voten, van 35. Voten todos para tener un registro de las votaciones. 37 a 52, 15 estudiantes que no están. 12. Voten, voten, voten. Ya llevamos 40, 41. Muy bien. Voten todos para creer que están todos aquí.
Y muchas gracias por los que ya votaron en los 2 minutos. Bien, listo muchachos, votaron 42 personas. Asumo que son los que están. 43, muchas gracias. Bueno, noten ustedes lo siguiente. Este ejercicio de votar es lo que usted va a tener que hacer el día domingo y con todas las preguntas. No vaya usted a decir, ay, eso es como en las virtuales, yo esta no la contesto. No, porque necesitamos que las contesten todas. Eh, Sin embargo, nos toca leerlas. Cuando yo les pedí que votaran, las respuestas incorrectas crecieron muchísimo, porque yo creería que son chicos que de pronto no las leyeron o no estuvieron pendientes en la parte en la que estábamos explicando. Revisémosla. Teniendo en cuenta la anterior información, ¿por qué la implementación de estas reacciones puede ser una estrategia factible? Ojo, no solo que funcione, sino que sea factible, es decir, que sea viable para que pueda ser aplicable de verdad. Estrategia factible, es decir, que funcione. Y pues muchachos, la razón es eh, porque el oxígeno y la luz solar son recursos abundantes y solo se necesitaría adicionar hierro al agua contaminada para producir radicales libres que se encarguen de degradar a los contaminantes presentes en el agua. Eso lo escogieron 24 de los 43 compañeros. Muy bien, muy bien. La otra dice, porque las reacciones mostradas indican que solo con agregar oxígeno a aguas contaminadas se puede generar la evaporación de los contaminantes. Oigan, y sobre todo cuando esas preguntas son muy, les hablan a ustedes con mucha claridad, les dicen pilas. A usted cuando le digan esto, esos categóricos generalmente nos dicen, esos son cuentos porque aquí tuvieron que agregar desde el principio, tuvieron que agregar hierro. Entonces ya definitivamente usted dice, B, pero por favor, ¿por quién me tomas? C, porque al agregar hierro y oxígeno a las fuentes hídricas en presencia de luz solar se pueden transformar los contaminantes. No, no porque no son solo ellos los que transforman, ellos son los generadores de radicales libres. Tengamos en cuenta un factor que es muy importante, hijos. Esta sustancia está en el agua. No la mencionan dentro del texto como si la estuvieran adicionando, porque ese es uno de los componentes del agua. Aquí entre nos les cuento. Dentro de un recipiente con agua no le vayan a contar a nadie, pero hay agua. Y adicional a eso, el agua hace esto. Pilas con esto que les voy a contar. El agua se disocia o se separa en iones hidrógeno positivo o hidrogeniones y iones OH negativos. O sea, recuerde que yo hasta el momento no he mostrado ningún radical libre, eso no existe. Yo no he hablado aquí de ningún radical libre. Este no es un radical libre, este es un ion hidroxilo, que no es un radical libre. El agua se disocia de este modo de forma natural. Lo que pasa es que lo hace con muy poquitas moléculas. Esas poquitas moléculas son suficientes para que dentro de las reacciones que nos estaban explicando, hijos, no tocara decirnos que tocaba adicionar a este señor porque él es aportado por el agua. Nótenlo aquí. Él es aportado por el agua misma. ¿Ok? Y por último dice, ¿por qué la D no? Porque el hierro forma una capa protectora sobre el agua. Hágame el favor. Algo así como si fuera una lámina de hierro en la superficie del agua y actúa como un filtro que no permite la formación de contaminantes. Ojo, los contaminantes no se forman, ya están. ¿Ok? Descartamos. Respuesta correcta, la respuesta A. Muchachos, siento que estamos leyendo muy bien. Confío, espero, tengo mis esperanzas puestas que así va a ser. Siguiente. Bueno, ahí me quedó una línea que no puedo quitar. Siguiente pregunta. Mm,
Listo. Muy bien. Excelente. Bueno, tenemos 28 votantes. Bueno, voten si quieren unos 40. 32. Bueno, finalizamos votación. Eh, es que a estas alturas, hijos, ya es 1 minuto y medio, ya es tiempo suficiente para resolverla, ¿ok? Dice, amigos, confirmen por favor si esto que estoy escribiendo es un elemento o un compuesto, por favor, lo que voy a escribir. Eh, Compuesto. compuesto, muy bien. Un compuesto. 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 Elemento. Elemento. Elemento, ¿cierto? Ah, listo, elemento. Elemento. Un Elemento. elemento. Hágame el favor y me dice elemento. Me le quita el signo. ¿Eso qué es? Elemento. 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 Un Elemento. 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 Elemento, perfecto. Listo. Elemento, ¿ok? Conformado por átomos exactamente iguales, entonces elemento, ¿ok? Y los otros son compuestos. Lo que pasa es que este es un elemento monoatómico y todos estos son elementos diatómicos, un elemento triatómico y un elemento octatómico, pero todos elementos, ¿ok? Entonces, nos dicen que en las reacciones 2 y 3 aparece este señor y aparece este señor. Oigan, y como en una está como producto y en otra está como reactivo, nos originaron una opción que correspondía a eso. Escuchen la B. Actúa como producto y como reactivo en diferentes reacciones. Eso es cierto, pero no por eso. Esa no es la razón por la cual se considera que la sustancia es un compuesto, ¿ok? Ustedes consideraron a estas sustancias compuestos no porque estuvieran en ninguna reacción química. Oiga, indíquenme esta, por favor. ¿Qué es? Cosa. Sí, elemento o compuesto. Un compuesto. Compuesto. Un compuesto, muy bien, listo. Entonces, se compone de dos elementos químicos unidos mediante un enlace. Por eso es un compuesto. ¿Ok? Compuesto. Óiganme, ¿qué es el acero? ¿Elemento o compuesto? O, Compuesto. o nada, Compuesto. Compuesto. o nada. Ey, ella. Una aleación, ¿no? Uy, qué monstruo. Correcto. Es una mezcla de dos elementos que pueden existir en diferentes proporciones. Carbono y hierro en diferentes proporciones. Y como pueden existir en diferentes proporciones, por eso no se considera un compuesto. No tiene fórmula, ¿ok? Hey, hijos, el bronce, ¿qué es? Aleación. También Ni elemento ni compuesto. Resulta, es una combinación, una mezcla entre cobre y estaño, pero que en ningún momento cumple con un
con una fórmula química porque pueden existir en diferentes proporciones, ¿ok? En variadísimas, en múltiples, en infinitas proporciones, ¿ok? Y en esa medida podemos decir que definitivamente no es un compuesto. Ey, para que algo sea un compuesto, el elemento debe unirse al otro elemento en una proporción totalmente definida. El elemento debe unirse al otro con una proporción totalmente definida, ¿ok? Eso para generar mayor precisión en la definición de qué es un compuesto. Muy bien, tres preguntitas con respecto al mismo contexto. Vamos muy bien. Excelente. Bueno, voy a avanzar. ¿Qué clase viene enseguida de la mía, muchachos, hoy? Profe, no sé, no tenemos esa información. Uy, ¿qué estamos haciendo? Espera, ya les digo cuáles vienen. Profe, una pregunta. Habla, escucho. Digamos, si solo hay una forma, o sea, como que fuera unida, ¿se considera aleación o compuesto? Solo una forma. Si solo es una forma, por ejemplo, siempre se combinan 17 gramos de un elemento, el elemento A con 25 gramos del elemento B y no pueden ser 26, eso es un compuesto, ¿ok? Porque ha de tener enlaces químicos y una fórmula química. Qué buena pregunta, caballero. Caballero Guzmán. Profe, pero, o sea, Listo. así se pase por un poquito, es de una vez aleación, ¿cierto? Claro, porque, ojo, para que sea compuesto, debe cumplir con los requisitos de que cierta cantidad específica de átomos se unen con cierta cantidad específica de otros átomos. Uno no dice, uy, me tomé un agua con más hidrógeno que el resto o con más oxígeno, a menos que tome agua oxigenada, pero ese es otro compuesto y les pido por favor que no vayan a hacerlo. No falta, no falta el loco. Bien, siguiente. Muy bien. Espere, esa no, esa no, esa tampoco. Esta sí, uy, qué buena, esa sí es. Tres preguntas con respecto a eso. Profesor, una pregunta. Habla. ¿Cómo así que agua pesada? Uy, qué linda pregunta. Uy, venga, es que aquí son preguntas de puros químicos. Atentos. Uy, suspendo aquí. Bueno, ya hablamos de agua oxigenada, pero ¿cómo así que agua pesada? Les cuento que piensen en este momento en el hidrógeno. Entonces usted dice, pero ¿cómo va a pensar en el hidrógeno? Solo puedo pensar en una H. Listo, está bien, pensó en una H. Resulta que la molécula de hidrógeno está conformada por dos hidrógenos. Ahora, piensen en un solo hidrógeno. Para ser hidrógeno, ¿cuál es el número atómico del hidrógeno, muchachos? Uno. Uno. El uno. Uno. Y No, cuando hablaron en estequiometría de la masa del hidrógeno en sus clases con el profesor Robinson y con sus profesores de química, ¿cuál era la masa del hidrógeno? Uno. 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 Resulta que el número atómico corresponde al número de protones y el número de masa o número másico obedece a la suma de protones y neutrones. O sea que ustedes me pueden decir cuál sería entonces el número de neutrones de ese hidrógeno. Cero, ¿no? Cero. Uno. ¿Cuánto? Uno. Cero. Uno. Ojo. Dos, ¿Protones cuántos? Protones, uno. Uno. Uno porque su número atómico es uno. Y su masa atómica es Uno. uno, Uno. uno. Ah, Y la masa atómica resulta de la suma de protones con neutrones. O sea, ¿cuántos neutrones tiene? ninguno. Cero. Ah, yo no quería escribir esto solo para, y por eso suspendí la proyección, porque yo habría podido rayar, pero lo que estaba buscando era que estuvieran lo suficientemente concentrados para imaginarse eso. Listo. Un átomo de hidrógeno fundamentalmente sería un electrón y un protón. El neutrón no existe. Su masa la proporciona el protón. Y es el hidrógeno típico con el que hacemos el agua, con el que conocemos el agua. Atento, ahora sí voy a escribir un poquito por acá. Entonces, ahora bien, ya que tengo su atención, dice, el hidrógeno con su masa atómica uno se une con otro hidrógeno de masa atómica uno y con un oxígeno de masa atómica ¿cuánto?
-2. 16. 16. 16. Me contestaron cuando me dijeron -2, me hablaron de la valencia o la carga eléctrica. ¿Y cuál entonces es la masa molar del agua, muchachos? 18. 10. Excelente, 18 gramos mol. Pero del agua que no es pesada, porque vamos a traer agua pesada. ¿Cómo así? Pues resulta que hay un hidrógeno rarito que tiene un protón para ser hidrógeno y un neutrón. Óiganme, un protón y un neutrón. Ey, regálenme la masa atómica de ese hidrógeno. 2. 2. 2. Uy, ese es un hidrógeno rarito, ¿verdad? Y entonces, si yo llego a hacer agua con eso y el oxígeno del que ya habíamos hablado, de masa atómica 16, tendremos H2O con esta terminología y regálenme la masa molar 20. del agua. 20 ¿Cuánto? gramos Gramos mol. por 20 Sí. gramos Es mol. mol. Señoritas y caballeros, una forma de agua pesada. Profe, Y entonces la hacen resulta, mediante proceso físico, ¿cierto? bueno, te cuento que aguas así se logran muy fácil cuando en los alrededores del agua existen materiales radiactivos que liberan más neutrones que los materiales con los que cotidianamente eh, trabajamos. Imagínense que ustedes, que de pronto el compañero Jerónimo se le dio por conseguir un pedacito de uranio. Y entonces él cogió el pedacito de uranio y se lo echó a la alberca del agua. Pero resulta que el uranio, dentro de su proceso natural de degradación, libera neutrones. Ah, y el hidrógeno es experto cogiendo neutrones. Entonces, el hidrógeno que haya dentro del agua coge esos neutrones y va generando agua pesada. Hay otro hidrógeno aún más rarito, que es este hidrógeno, que tiene, profe, sí. y en la gráfica dice agua pesada líquida. O sea que existe el agua pesada sólida o gaseosa. Claro, porque tú le podrías bajar la temperatura hasta solidificarla o evaporarla. Ey, hijos, regálenme la masa de esos nuevos hidrógenos. Profe, una pregunta. Escucho, 3. escucho, Kleiner. Profe, si, Ok. si es agua pesada, según yo debería ser más densa que el agua común, ¿no? Uy, tengo una observación. Habría que mirar su volumen. Yo tendría que consultar cualquier afirmación que haga en ese momento sería, como dicen en Barranca, mera especulación. Pero bueno, interesante tu punto. Me tocaría consultarlo. Esa pregunta nunca me la habían hecho, pero la consideraré. Muy bien. Atentos. ¿Cuál sería la masa de este agua? 22 gramos mol. Ajá, H2O3. Es un tipo de agua pesada diferente que pesaría 22 gramos mol. Como este señor se llama, ojo con esto que les voy a colocar ahora unos nombres. Ey, este hidrógeno típico también se llama protio. Este hidrógeno así se llama deuterio y este hidrógeno así se llama tritio. Uy, así las cosas, hablamos de agua deuterada y de agua tritiada. Y hay agua deuterotritiada. Bueno, el caso es que eso se queda ya para chicas y chicos que vayan a otro nivel. Por ahora, para el domingo, relájense y cojan esa prueba y aprendan un montón de vainas. Así como hicieron hoy, que con esta pregunta ustedes dirán, ¿cómo así que agua pesada? ¿Qué es eso? Y ya lo consulta y ya lo sabe Elizabeth. Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Bueno, entonces yo quiero sí, solo ayudarles a interpretar esto, hijos. Imagínense que viene un río. Agua, 18 grados. El agua es tomada, captada por una planta que hace. ¿Qué fabrica esa planta, muchachos? Energía eléctrica. ¡Ah, qué monstruo! Fabrica energía eléctrica. ¿Con quién, con qué aparato se genera la energía eléctrica? Por una turbina.
con un generador movido por una turbina. El generador es un aparato que genera y que lo hace mover una turbina. Y a la turbina, ¿quién la hace mover? El El vapor flujo de de agua. agua. Vapor de Uy, agua. qué monstruos, el vapor de agua, perfecto. La turbina se mueve, gira, gira, gira y se produce la corriente eléctrica. Aquí todos estamos felices. ¿Y el agua cómo va por aquí? Líquida, ¿no? Fría, caliente, Agua. Caliente, Fría, ¿no? A fría, ¿no? 18. va caliente. Y entonces tiene que volver aquí para iniciar el proceso. Y cuando va a iniciar el proceso, tiene que ir más fresquita. ¿Quién le quita el calor? Un intercambiador de calor. Perfecto. ¿Qué sustancia le quita el calor al agua que va dentro de las tuberías? El agua. Ah, El pues, El agua agua, fría. perfecto. El agua que va por aquí, que es del río. Y aquí sale con otra temperatura. Y ahí es donde está el problema. Imagínense ustedes, yo soy un experto dibujante de peces, por supuesto. Ese es un pez que estaba acostumbrado a vivir a 18 grados Celsius. Y a unos poquitos metros, ese pobre pez lo ponen a vivir, bueno, lo ponen a morir a 37 grados Celsius. Eso no hay fauna, no hay flora que tolere esos cambios, muchachos. Si hay algo que es gravísimo, es la intervención, la instalación de plantas eléctricas de este estilo junto a afluentes naturales de agua. Y aquí les cuento, los afluentes son naturales. Bien, entonces... Para enfriar el vapor de agua pesada, la planta usa como refrigerante el agua pero ya no es el mismo agua, no es el agua que circula. Este es el agua de 18 grados, de 18 aquí. Aquí ya no. De un afluente cercano. El agua que ingresa en el intercambiador se regresa al entorno local. Se regresa al entorno local y causa una elevación de temperatura alrededor de 3 grados. ¿Cómo así? Si salió a 37, sí, claro, pero que sale a 37 se diluye en un río que es más grande y la resultante es que el agua ya no está a 18, sino está ¿a cuánto? 21. Uy, están muy rápidos ustedes, Dios mío. Hay a uno que es que cogiendo la calculadora para sumar 18 más 3. Oígalo. Bien, muy bien, 21. Lo cual afecta a los organismos del ecosistema. Se afirma que la cantidad de energía eléctrica producida por la planta depende de la velocidad con la que fluya el agua del afluente por el intercambiador de calor. ¿Cuál de los siguientes experimentos sirve para comprobar si esta afirmación es cierta? ¿Qué escogieron, muchachos? Sí, La Modificar la la D. velocidad de flujo del agua del afluente por el intercambiador y medir la cantidad de energía producida. Pues parece que tiene mucho sentido. Oye, ¿y Sí, cómo pero uno porque podría las otras no modificar tienen eso? sentido. Las otras no tienen sentido, ¿cierto? Modificar la velocidad de rotación de la turbina. Bueno, ojo, si es que esa velocidad de rotación de la turbina la genera es el chorro de vapor de agua que sale de aquí. Sale de aquí. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Excelente. Vamos para la siguiente. Bueno, ya vamos terminando nuestro vínculo, ¿no? Nos queda muy poquito tiempo para conversar. Seguramente con muchos de ustedes nos quedan los últimos 10 minutos de conversación, casi que en nuestras vidas. Entonces, importante que esto que estamos haciendo hoy, que es dando un poquito de más, como haciendo la milla extra, la den en todo lo que emprendan, ¿ok? Sus empresas, sus iniciativas, las conquistas con sus chicas o sus chicos, el apoyo a sus padres. Esto es súper importante. Que ustedes sean unos berracos en hacer la millita extra, el poquito de más. Listo, siguiente pregunta. Una forma de contrarrestar la contaminación en el ecosistema acuático del afluente es. Ya les lanzo el encuestador.
Bien, pasado 1 minuto 15, van 28 votos de 68. 40 están allá relajados. Tiempo, ese es el tiempo de elegir. Se les acabó el tiempo. Elijan. Elijan alguna barbaridad de esas. Elijan, elijan, elijan. Les toca elegir. Y aquí no sabemos quién escogió qué. Yo que ya estaba en clase con Diego y yo estaba escogiendo respuestas y yo decía, ¿será que Diego está mirando qué barbaridad estoy contestando yo? Yo sabiendo que no, pero siente uno algún temor. Bueno, por favor, elijan. 45 estudiantes. Listo. Tiempo, 2 minutos. Bueno, hijos. Una forma de contrarrestar la contaminación en el ecosistema acuático. Oigan, ¿quién es el que está generando la contaminación? ¿O qué está generando la contaminación? ¿O en La qué consiste temperatura. la... Ah, Elevación de la correcto. temperatura. No es ninguna nueva sustancia, ¿no? Solo es que cambió una condición y la contaminación aquí está entendida como el cambio de alguna condición. La condición es la temperatura. Agua a 18 en el río y agua a 21 grados cuando sale. Entonces, aumentar la temperatura del afluente antes de entrar al reactor. Hágame el favor. Entonces, cogemos esta, le colocamos un fogón aquí para que entre a 21 y así sale a 21. Hágame el favor. ¿Cómo la vieron? Eso es lo que nos están diciendo. Caliente toda el agua del afluente para que cuando salga no genere impacto porque saldrá igual que como está saliendo después de la afectación. Ojo, el problema es que el agua está saliendo a 21, por eso A no puede ser. Tenemos un problema y es que el agua está saliendo muy caliente. La idea es que no salga caliente. B, implementar un intercambiador de calor. Un aparato aquí que intercambie calor con el aire, es decir, que le saque el calor, ese calor que hace que esta temperatura del agua vaya a 37 grados dentro de este aparato y que libere calor, calor, calor hacia la atmósfera, generando otro tipo de contaminación ya en la atmósfera, pero no en el ambiente de acá. Bueno, yo les cuento aquí que eso sí ocurre y ocurre en su ciudad. Yo quisiera que ustedes vieran hacia refinería cuando pasen por Barranca Bermeja y logren mirar hacia la refinería, vean unas estructuras que son así, grandes, grandes en refinería, grandes, grandes, que parecen estar en todas las plantas de energía eléctrica industrializadas a nivel mundial, grandes. Ellos son sistemas de intercambiadores de calor que permiten que desde aquí arriba el agua va hasta por acá, hasta por acá arriba, e internamente cae como una cascada. Y internamente, cuando cae como una cascada, salen unos chorros de vapor de agua que hacen que el agua, vapor de agua, que liberan calor a la atmósfera. Esos son intercambiadores de calor, hijos, que liberan calor a la atmósfera y el agua que llega aquí ya va menos caliente, generando, por lo tanto, menor contaminación térmica del agua. Qué calidad. Esta gente, la mayoría escogió esta opción. Bueno, qué calidad. Yo les pido que cuando pasen por refinería, miren estas imágenes y ustedes digan, ah, de eso fue que hablamos en la clase de química. C. Aumentar la velocidad del agua del afluente. Hágame el favor, vaya y dígale al río Magdalena, río, hazme un favor, muévete más rápido. Hijos, esto no podríamos hacerlo. Aumentarle la velocidad a un río. Ah, podríamos hacerlo, sí, si le aumentamos la pendiente, pero sería una, un ejercicio tecnológicamente costosísimo sin que nos genere una ventaja con respecto a la modificación de la temperatura. Implementar un sistema que añada sal al agua. Ah, ya no solo contentos con la contaminación de la temperatura, vamos a alterarle una sustancia antes de entrar en el reactor para cambiar el calor específico del agua. Bueno, eh, el calor específico sí se podría alterar, se le alteran varias propiedades al agua cuando le coloco sal.
su punto de ebullición aumenta, su punto de congelación disminuye, pero no generaríamos ningún cambio positivo en la temperatura con la cual sale el agua del reactor. Muy bien. Entonces la respuesta correcta, la que ustedes escogieron, implementar un intercambiador de calor con el aire para transformar una parte del calor liberándolo del calor liberado a la atmósfera. ¡Qué calidad! Muy bien. Siguiente. Vamos a mirar esta. Ya estoy con usted. Profe, ok, ya le iba a comentar la encuesta. Gracias, gracias. Listo, papi, listo. Listo. Tengo una pregunta. Ah, pregunta. La sal que dice NaCl, ella aumenta, ¿cierto? Pero como poquito, ¿cierto? ¿Qué No mucha calidad? la diferencia. Sí, hermano. Por eso experimentos de cambio de la solubilidad con cambios de temperatura, utilizando esa sal, perdemos el tiempo, hermano. Esa sal, casi que el comportamiento es el mismo desde 0 grados hasta 90. La variación la detectará un super experto. Nosotros en nuestro laboratorio nos tocaría utilizar una como el nitrato de potasio para poderlo identificar. Bueno, ¿cuál fue la tendencia que encontraron, hijos? Que todas aumentan. Sí, entonces, ¿cuál respuesta? La C. La La me, C. A medida que aumenta la temperatura del solvente, la solubilidad de las tres sales aumenta, aunque en diferente proporción. Pilas, una nota aquí importante, una observación. Ese es el comportamiento generalizado de las sustancias, es decir, es como la norma, casi todas las sustancias hacen eso. Ey, pero los gases hacen esta otra locura. Por ejemplo, si yo tengo una botella de gaseosa o están fabricando una gaseosa, en el momento que están fabricando la gaseosa, para poderle inyectar el gas y que el gas se quede disuelto dentro de la gaseosa, lo que hacen es bajarle la temperatura más o menos a unos 4 grados Celsius. Es decir, que el agua siga siendo líquida, que el agua siga siendo líquida, no gaseosa, siga siendo líquida, para que nos tolere la inyección de dióxido de carbono, que es el gas de la gaseosa, ¿ok? ¿Estamos hasta ahí claros? Entonces, cuando yo destapo una gaseosa fría, escucharé que se libera cierto gas. Pero si usted destapa una gaseosa al clima, la cantidad de gas liberado será mayor o menor. 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 Sí, yo les voy a pedir el favor que hágame el favor, dejen una gaseosa al sol de Barranca a las 2 de la tarde, una media hora, y destápela. Cuando usted la destapa, sentirá una gran liberación de gas porque el gas no desea estar disuelto cuando la temperatura es elevada. Quiero decir con esta línea que hice en negro,
esta línea que estoy haciendo aquí en negro, que la solubilidad de los gases en los solventes, en lugar de favorecerse con el aumento de la temperatura, se ve disminuida. Para la pregunta, obviamente la tendencia que ustedes identificaron es correcta. Para todas las sales aumenta la solubilidad cuando se aumenta la temperatura, pero para los gases no. La solubilidad de los gases disminuye cuando se disminuye la temperatura. Bueno, muchachos, les cuento que ha sido un placer compartir con ustedes este año con todos los chicos del Castillo, de la institución educativa del Castillo, de Galán, de José Antonio Galán, del CAS, del Blanca Durán de Padilla, de la institución educativa Laureles, del Técnico Superior del Comercio, los niños que nos acompañan del Diego Hernández de Gallego, los estudiantes de la Normal. La estudiante de noveno grado de John F. Kennedy. Hay una estudiante de noveno que nos acompaña aquí, de John F. Kennedy. Y pues por supuesto todos los estudiantes de grado 11 con los que compartimos todas las semanas de forma presencial allá en el colegio y todos los chicos yo creo que se me escapa los egresados que están participando con nosotros. Bueno, y toda la gente genial que hace esfuerzos permanentes por sacar las cosas adelante. Bueno, voy a mirar si está por aquí el profe. Vamos a ver quién llegaba. Hola, hola Héctor, buenas noches. Y Buenas qué noches a todos los alegría. chicos. ¿Qué hubo, hermano? Qué chévere. Oscar, ¿cómo te va? Bien, bien, ahí alcancé a ver un poquitico de tu clase. Ay, qué bueno, qué bueno. Bueno, qué bien. Bueno, te dejo. Éxitos, Listo, muchachos. gracias. Chao. Chao, chao. Voy a entregarte el hospedador. ¿Tengo que hacer eso? Por favor, gracias. Listo, Bueno, buenas noches Oscar. nuevamente, chicos. Buenas Espero que estén noches. muy bien. Buenas noches. Buenas Justo noches. después de una clase de tanta calidad como la de el profe Héctor. Vamos a ver si logro tenerlos tan motivados. Bueno, sé que lo logra siempre con creces. Chao, mi hermano. Bien, nos vemos. Bien, me informan por favor cuando estén viendo la pantalla que he compartido. Ya. ¿Ya? Perfecto. Ayer terminamos aquí, ¿verdad? Sí, señor. Listo. Eh, esto tiene un tema esto es un CTS, pero está más por el lado de la química. Las vacunas, esta sí es netamente de biología. Dice, las vacunas constituyen, o no, hagamos una cosa, voy a hacer así como estaba haciendo Héctor. Les voy a permitir leer y pasado un momentito, yo vuelvo y releo, les envío mejor eh, las votaciones y después yo leo la pregunta y respondemos. ¿Listo? Vamos a trabajar así al menos las dos primeras preguntas a ver cómo nos va. Profe, una pregunta. Profe, Dime. ¿Qué son sustancias tensioactivas? Los tensoactivos son algunas sustancias que se utilizan, entre otras, en los detergentes, que ayudan como a cambiar la, la, ayudan a romper la tensión superficial del agua o la unión entre las moléculas de agua, que es bastante fuerte. En este caso, esos tensioactivos, lo que van a ayudar es a que estas moléculas
que son provenientes de las vacunas, pues que se pueden hacer con, ustedes saben, con eh, pedazos, segmentos de ADN de una bacteria, de un virus, que ya han sido de cierta manera reducidos en su potencia, eh, tal vez fracturados, fraccionados para que no tengan la misma virulencia, es lo que hace parte de las vacunas. Entonces, esos tensioactivos ayudan a que nuestras células los puedan eh, tomar más fácilmente, los puedan detectar y tomar más fácilmente. Profe, suba. ¿Podría bajar la pregunta, por favor? Ah, ya, a las imágenes, listo. A la pregunta. Profe, vuelva a subir. Claro que sí. Profe, la tabla de arriba. La tabla de arriba creo que no se necesita, solo se necesita esta de abajo, porque nos habla de número de voluntarios y concentración. Profe, ¿nos va a poner el cuestionario? Ahí va, justamente en eso estaba. ¿Listo? ¿Alguien desea responderla? Yo leo la pregunta primero y la persona que la vaya a responder, pues la responde. Listo, perfecto. Entonces voy a leer la pregunta desde acá. Dice, las vacunas constituyen una de las medidas sanitarias que mayor beneficio ha producido y sigue produciendo a la humanidad, pues previenen enfermedades que antes causaban grandes epidemias y muertes. Por esta razón, el desarrollo de vacunas es de gran importancia y se hace con rigurosidad. Es por ello que cada vacuna en desarrollo debe someterse a investigaciones y evaluaciones para garantizar su eficacia y la seguridad de su uso. Al respecto, en un laboratorio se hacen dos estudios a una nueva vacuna. El primero es para comprobar la presencia de estabilizantes y tensioactivos entre sustancias presentes en la vacuna, tabla 1, y el segundo relaciona las fases previas antes de la aprobación de la vacuna con el número de voluntarios y la concentración del principio activo. Pregunta 83. Un estudiante quiere graficar los resultados de la tabla 2. Al respecto, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta? A ver, Es, la respuesta correcta es la B, porque es la que presenta correctamente los datos de la tabla, que son que en la fase 1 tenemos 15 voluntarios y una concentración de 0,30 miligramos por litro de la vacuna. En la fase 2, 200 voluntarios, concentración de 0,10 o 0,1, pues es lo mismo decir 0,10 y 0,1. Y en la tercera, pues el número de voluntarios son 1.800 y una concentración de 0,1 también. discúlpame, ¿me repites otra vez cuál fue la respuesta que tú seleccionaste como verdadera? La B. La B, perfecto.
Muy bien, vamos a ver los resultados de la votación. Ah, sí, efectivamente. La gran mayoría, el 70%, 72% escogieron la B. Sin embargo, hubo algunos que me escogieron la C y la D. Vamos a ver qué distractor habría allí para que las personas hubiesen escogido esas dos preguntas. Entonces, en el caso de la C, el número de voluntarios no cuadra porque dice que es 15 en la fase uno y aquí tenemos 1800, no cuadraría, o sea, es así, se fueron por ahí. Y tampoco cuadra la concentración de la vacuna, que es 0,3 y aquí está 0,10 o 0,1. Podría ser 0,100, es lo mismo. En el caso de la D, tenemos el número de participantes, sí está muy bien, el número de voluntarios, pero los datos están al revés. Ok, muy bien. Muchas gracias, Elizabeth. Continuemos. Disculpen, ¿todo está claro? Sí, señor. Sí, señor. Si alguien tiene pregunta, inmediatamente dice, profe, mire. Vamos a ver, 84. En una población se propagó una enfermedad muy contagiosa, afectando simultáneamente a un gran número de personas. En tal sentido, una propagación descontrolada como esta puede hacer colapsar el sistema de salud. Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál de las siguientes opciones ayuda a controlar la propagación de la enfermedad? Profe, ¿me nos podría hacer el favor de mandar la encuesta, por favor? Muchas gracias. Jorge, que si puedo, ¿qué? Sí, podría mandar la encuesta, pero ya nos hizo el Ah, favor. ya, ok. Profe, el 84, ¿verdad? Sí, estamos en el 84. ¿Listo? ¿Alguien desea responderla? Dale, Juan. Profe, pues sencillo, la C. Básicamente porque lo que es A, B y D son, digo yo, de las peores opciones de que podría llegar a funcionar, sí podría llegar a funcionar, pero siento que la manera más efectiva de poder controlar una propagación es básicamente vacunar a la mayor parte de la población. Es similar a lo que sucedió con el COVID-19. Se vacunó a la mayor parte, por no decir a prácticamente todos, y pues eso pudo controlar un poco la propagación de este, aunque aún así se propagó bastante. Ujú. Sí, claro. Se hizo aislamiento mientras se generó la vacuna y se vacunó la gente para que cuando le pegara la enfermedad, pues no fuese muy problemática. De hecho, en este momento, muchas de las gripas que nos dan seguramente son variedades de COVID, pero ya en el momento, hoy por hoy, tenemos un sistema de defensa, tenemos eh, una carga de anticuerpos muy importante que ya nos protegen contra eso. Es como lo que le pasó a los nativos americanos cuando los españoles llegaron con la gripa o con la viruela que mató a muchísima gente
millones de personas murieron de gripa y de varicela porque no tenían eh, ninguna exposición a esa enfermedad. Esas enfermedades no existían aquí en América cuando la llegada de los españoles. Entonces eso hizo que mucha gente muriera. Lo mismo pasó con el COVID. No teníamos para esa variedad de virus un sistema inmune preparado y pues lo que hicieron fue tratar de contener, aislando a las personas y tratar de administrarle la vacuna al mayor número posible. La opción D no es una opción buena porque dice vacunar solo a personas contagiadas para disminuir el riesgo de contagio. Si ellos ya están contagiados, si sobreviven, es porque su sistema inmune generó los anticuerpos, todo el mecanismo de respuesta apropiado para sobrevivir justamente a esa enfermedad. Y si no estuviese pasándolo bien y lo vacunamos, muy posiblemente hubiésemos empeorado la situación y lo terminaríamos de matar. Entonces, una persona que ya está contagiada no debe ser vacunada, al menos no mientras está sufriendo la enfermedad. De pronto después se le puede dar una siguiente dosis como para que su sistema inmune sea más fuerte, pero no durante la enfermedad. Eh, Muy bien, listo. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Vamos entonces con la pregunta número 86. Dice, la serotonina es un neurotransmisor que transmite mensajes entre células nerviosas, actuando como regulador del estado de ánimo. Cuando se encuentra en bajas concentraciones, genera ansiedad y depresión. Un investigador evaluó algunos compuestos estructuralmente similares a la serotonina para tratar la ansiedad. Estos compuestos sobreestimulan el cerebro a concentraciones bajas y se unen a los receptores neuronales simulando una concentración de serotonina normal de serotonina. El investigador ensaya un compuesto llamado psilocibina por sus buenos resultados a bajas concentraciones de serotonina. Teniendo en cuenta la información, ¿qué sucederá si una persona con niveles normales de serotonina consume psilocibina? Profe, Dime. profe, yo siento que pues esa pregunta puede sapear la respuesta, pero ¿qué diferencia hay entre tener un trastorno en su conducta habitual a una persona no saber comportarse? Pues a eso lo sapearía la respuesta, pero Si una persona, otra vez, la pregunta ¿cuál es? ¿qué diferencia habría entre tener un trastorno en nuestra conducta habitual a que una persona no sepa comportarse? Ok. Bueno, podrían llegar a ser lo mismo en cierto sentido. Eh, Sin embargo, no saber en sí cómo comportarse estaría relacionado con la eh, posibilidad, digamos, no sé si hayan visto alguna persona que en cierto momento cuando está nerviosa se para, se sienta, se Sí, levanta, camina. eh, Eso es no sabe cómo comportarse, o sea, lo está desbordando la emoción, ¿sí?
Un trastorno en la conducta podría ser tal vez gritar, tal vez no levantarse como siempre se levanta, dormir más de lo apropiado o no dormir, eh, otras cosas también. Gracias. ¿Alguien desea responderla? Yo, profe. Dale, Riago. Bueno, la verdad la pregunta yo creo que fue un poco pareja, principalmente por lo de el trastorno en la conducta y no saber cómo comportarse, pero yo creo que entre las dos la más adecuada sería la B, principalmente porque un trastorno relacionado, o sea, que una persona no sepa comportarse, es algo que es más habitual de alguien que es consciente de su comportamiento, que no tiene, ¿cómo se dice? Una mala regulación en sus neurotransmisores, por así decirlo. Y pues el efecto podrá ser impredecible, ¿no? Si alguien que ya tiene serotonina se le adiciona otro neurotransmisor o algo para aumentarla, pues entonces habría un trastorno en la conducta habitual, ¿no? Algo podría cambiar, no sé, podría ser más enérgico o nervioso, no sé. Ujú. Sí, muy bien. Muy bien. Lo otro es que en la opción D dice, a pesar de tener concentraciones normales de serotonina en su cuerpo, pero recuerden que lo que hace este compuesto, la psilocibina, es generar una, una sobreestimulación, ya que, digamos, simularía tener unas cantidades de serotonina muchísimo mayores. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Muy bien, la gran mayoría escogió la opción correcta. Ah, una pregunta, Lisbeth. Ese tipo de células de los neurotransmisores, ¿cómo es que se enlazan? O sea, porque uno a veces como que ve que tiene como unos caminos. Isa, los neurotransmisores no son células. Los neurotransmisores son sustancias que ayudan a conectar las neuronas. Tenemos una gran cantidad de neurotransmisores diferentes. Por ejemplo, la dopamina es uno de esos neurotransmisores que nos ayuda a estar motivados para hacer algo. Por eso cuando nosotros empezamos a ver pantallas, en TikTok o en Instagram, cualquiera de esas plataformas donde ustedes obtienen videos, videos cortos y vas cambiando, el cerebro aprende que cada vez que uno cambia, encuentra algo nuevo y libera dopamina. Por eso es tan adictivo, porque el cerebro todo el tiempo está buscando aprender algo de allí. Cree que está aprendiendo algo de eso y nos pega a la pantalla. Otro neurotransmisor es la acetilcolina. La acetilcolina ayuda a que las neuronas se prendan al mismo tiempo y por lo tanto ayuda a generar recuerdos, al aprendizaje. Otra como es la serotonina, como esta que está mencionando, que es el neurotransmisor que estaría relacionado con la felicidad. Se dice que es la hormona de la felicidad, no solamente es eh, un neurotransmisor, pero también es una hormona que además el 90% se produce en nuestros intestinos. Es por esto que a muchas personas, cuando tienen problemas de depresión, actualmente se les está revisando, se les está haciendo un examen coprológico, es decir, un examen del popó para saber cuál es la microbiota que está teniendo, porque se sabe hoy por hoy que la microbiota va a estar relacionada con la cantidad de sustancias que se liberan a nuestro torrente sanguíneo y
Es tanto así que en este momento se están haciendo trasplantes, me van esto va a parecer loco, pero es así, lo pueden buscar. Hay trasplantes de popó que hacen que las personas que están en depresión puedan volver a tener una microbiota apropiada y regule los niveles de serotonina. Eso se había comprobado en ratones y actualmente se está haciendo con humanos. Y así por el estilo podemos encontrar un montón de neurotransmisores que van como la adrenalina también, que también es una hormona, que también nos va a ayudar a que las neuronas funcionen de cierta manera. Eh, Perdone ¿Sí? que lo interrumpa. Sí, Me, Juan. me perdí o me quedé loco cuando dijo trasplante de popó. ¿Perdón? De que, o sea, usted dijo trasplante de popó. Sí, 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 tal cual como lo escuchas, sí. Así es, lo pueden googlear. Es actualmente un tratamiento que se está utilizando para el tratamiento eh, de la depresión, ¿sí? Sí, 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 es un tratamiento que ya ha demostrado algunas bondades. Dime, Joan, Profe, una pregunta que la epinefrina. perdóname, ¿la qué? Epinefrina. Epinefrina. Sí, señor. Bueno, nosotros tenemos adrenalina, noradrenalina y epinefrina. Son sustancias que tienen que ver o que activan el sistema que nosotros llamamos lucha o huida. Son sustancias que aceleran eh, el corazón, que generan una vasodilatación, que aumentan el flujo sanguíneo en general y nos preparan, o bien sea, liberan también además reservas de azúcar para que o salgamos a correr o nos demos a la batalla. Y se liberan ante pues situaciones. Algo interesante con esto es que cuando vivimos estresados estamos liberando cortisol, otra de estas sustancias, que también podría estar relacionado con aumento de el funcionamiento cardíaco, con la frecuencia cardíaca y sobre todo con la presión eh, arterial. ¿Listo? Listo, Profesor, profe. no sé, ya para terminar, eso que usted mencionó, adrenalina, cortisol y eso, no recuerdo dónde fue que lo había visto, pero esas hormonas y enzimas, esas son las que se crean en las glándulas, bueno, unas que quedan en los riñones, creo que es suprarrenales, algo así. Las glándulas suprarrenales producen noradrenalina, epinefrina, ajá. Esas son. El cortisol sí se produce en nuestro cerebro, eh, y es una sustancia muy importante porque cuando nosotros nos vamos a dormir en la noche, empezamos a producir melatonina y los niveles de cortisol se supone deben descender. Eh, y en la mañana, más o menos a eso de las 5 de la mañana, tenemos empieza un pico de cortisol a crecer, a crecer, a crecer. Y cuando nos despertamos, estamos en el pico de cortisol, nos despertamos con ánimo y todo. Si nosotros llevamos mucho tiempo con ese pico de cortisol alto, ya no nos despertamos, o sea, no dormimos bien y por lo tanto en la mañana nos despertamos vueltos nada, nos despertamos cansados, posiblemente con dolor de cabeza, embotados mentalmente, ya no podemos pensar claramente, porque les recuerdo que el sueño es el momento en el que el cerebro se limpia todo lo que tiene de problema, bueno, de problema no, todas las sustancias que producimos a lo largo del día para poder comprender, para poder funcionar en el mundo. Y si en la noche esto no se da, pues estas sustancias van quedando allí como residuos, remanentes, eh, bioacumulándose y pues van a generar que nosotros después al día siguiente no estemos bien. María Salomé, Hola, profe, buenas noches. Es que le quería preguntar,
¿Uno qué tiene que hacer durante el día o cómo puede asegurar un ciclo del sueño correcto y evitar esos problemas? Excelente. Para eso hay algunos consejos. Eh, Hay algo así como una rutina que es 10-3-2-1. ¿En qué consiste? Bueno, 10 horas antes de dormir no deberíamos tomar bebidas energizantes, es decir, evitar el café, evitar el Vive 100, evitar las cosas que tengan taurina y que tengan cafeína, para que cuando vayamos a dormir podamos descansar bien. Ahora, hay gente que dice, es que yo me tomo un café y me acuesto a dormir y yo duermo perfecto. Sí y no, su cerebro no va a reducir los niveles de cortisol porque el café, entre otras cosas, influye allí. Entonces, tomárselo en la mañana, en el día, está muy bien. Después de las 3 de la tarde ya no va tan bien. 10-10. 3, la última cena, la última comida que debemos meterle al cuerpo debe ser al menos 3 horas antes de dormir. Esa es la idea, que sea 3 horas antes. 2 horas antes no está tan mal, pero es mejor 3 horas porque depende de uno que se coma. Ustedes saben, la carne, el cerdo es más o menos entre 3 horas, 3 horas y media la digestión. Entonces la idea es acostarme cuando ya haya hecho la digestión para evitar que mi sistema se sobrecargue en un momento en el que debería estar eh, haciendo unas funciones de recarga. Eh, Agua, pues importante hidratarse también. Mm, Terminar con todo lo que sean tareas pendientes 2 horas antes de dormirme. La idea es que yo no me vaya a acostar pensando que dejé cosas pendientes para mañana o en últimas hacer un cierre. Uno, 1 hora antes de dormir, eliminar pantallas. Ya no debería O estar sea, frente a pantallas ni de televisor, ni de celular, ni de computador, porque la luz azul, todos habrán escuchado la luz azul, genera en nuestros ojos la sensación de que todavía está de día y eso estimula la producción de cortisol y evita la producción de melatonina, que es la molécula que, como ya dije, es la que regula el ciclo de sueño. Entonces, ese sería como el sistema que yo te podría decir. ¿Continuamos? sí, Sí, profe, señor. continuamos. Muchas gracias. Perfecto, con todo el gusto. Bien, el fracking es una técnica que consiste en realizar perforaciones verticales de más de 1 kilómetro de profundidad en el suelo para inyectar, para la inyección de agua con químicos y arena a alta presión, con el objetivo de producir fisuras en las rocas subterráneas que contienen partículas de petróleo en su interior y así extraerlo a la superficie para su comercialización. La siguiente figura muestra la técnica del fracking y la gráfica del porcentaje de extracción como función del año. El mayor productor de petróleo del mundo es Estados Unidos, que utiliza ampliamente esta técnica en comparación con las otras técnicas tradicionales, como lo muestra la gráfica de arriba. El uso del fracking viene acompañado de investigaciones de manera constante porque existe una preocupación al considerarse los impactos negativos en términos ambientales. Uso de grandes cantidades de agua, riesgo de temblores generados por las fisuras subterráneas, impacto a la fauna y flora del entorno por la contaminación de lagos y ríos que entran en contacto con los químicos que pueden filtrarse desde el subsuelo hacia la superficie. Opa. En un lago ubicado cerca de una zona de explotación mediante fracking, está- están apareciendo partículas de petróleo. ¿Cuál puede ser la causa de la aparición de estas partículas?
¿Listo? ¿Quién desea responderla? Bueno, Ya, me tocó profe. a mí. Ah, listo, gracias. Profe, pues la D, la verdad. Porque es que todas las demás son muy, para mí, muy absurdas, porque es la única que realmente explicaría por qué la alta presión, o mejor dicho, el por qué hay partículas debido a la alta presión que se da en la tubería. Y realmente eso podría hacer que se filtren esas partículas de petróleo. Pero lo demás dice que a nivel de que cambia a nivel molecular el agua, convirtiéndola en petróleo. El otro dice que convierte el material orgánico en petróleo. Y el otro dice que o sea, lo que se utilizó reacciona y eso se convierte en petróleo. Entonces, es muy absurdo para mí de que A, B y C puedan ser. Sí, claro, porque si supiéramos que hay unos químicos que al mezclarlos van a producir petróleo, pues no nos pondríamos a extraer desde el fondo, solamente es mezclar los químicos y ya, ¿cierto? Eh, las otras tres opciones son lo mismo. Básicamente, pues, ¿para qué extraer petróleo si con algún tema de presión y temperatura, pues yo ya hago petróleo? No habría necesidad. Muy bien. Siguiente pregunta. A partir de la gráfica, ¿qué explicación podría darse respecto a la tendencia en la extracción de petróleo mediante la técnica del fracking y las otras técnicas? Chicos, yo creo que aquí en esta pregunta, en la gráfica específicamente, no en la pregunta, sino en la gráfica, hay algo que nos está llevando a la confusión. Quiero que me expliquen cómo están entendiendo la gráfica, por favor. Eh, el fracking aumenta y las tradicionales disminuyen. Creo. Realmente está al revés. El fracking va disminuyendo mientras que las otras técnicas de extracción van aumentando. ¿Vio? En Eso es lo que me realidad temía. sí es como lo dijo Riago, sino que como estaba borroso y lo escribieron para que nosotros lo pudiéramos ver bien, lo están confundiendo, lo están viendo al revés. La línea más Exactamente, Sí, clara es sí, de porque, otras técnicas, la oscura es de profe, fracking. profe, exactamente. en la línea se explica que la que es como en negrilla es fracking y la otra es la normal. Sí, cierto. Así es. Así es. Por eso me di cuenta por qué las respuestas están iguales o muy similares. Y
Por eso estaba mirando cómo iban avanzando y me di cuenta que eso estaba pasando. Sí, fracking es la línea oscura, sino que aquí lo volvieron a escribir porque no se leía muy bien por el tamaño. Y otras técnicas, lamentablemente quedó muy abajo y parecería que está mostrando entonces todo lo contrario, que el fracking es la línea de arriba y que otras técnicas es esta línea oscura. ¿Listo? Pero entonces estamos todos de acuerdo en que la opción correcta es A ver, A ver, la extracción por fracking aumenta debido a que se agotan las reservas extraíbles por otras técnicas, ¿verdad? ujú. sueño. Listo. Yo sé que son muchos los que cometieron el error porque cuando vi las votaciones, inmediatamente supe que había esa alteración allí por los datos. No se preocupen. La opción correcta es la B, no la opción A. Si los datos fueran así como lo están viendo, entonces sería la A. O sea, es decir, si la gráfica mostrara que el fracking está cayendo y eh, que las otras técnicas están aumentando, muy posiblemente podría ser eso, porque en los datos nos dicen que el fracking es complejísimo a nivel ambiental, ¿listo? Entiendo lo que pasó ahí. Bien, vamos entonces a la siguiente. Luego de hacer, bueno, esta es de física. ¿Esta ya la hicieron tal vez? ¿O no? No, no, para nada. Bueno, hagámosla porque está dentro de un contenido CTS entonces. Luego de hacer una perforación de un pozo vertical, los ingenieros sueltan un sensor de velocidad a través de él y cuando choca con el fondo se registra su valor en ese instante. Con este proceso se puede estimar la profundidad del pozo, pues a mayor profundidad, mayor velocidad del sensor. ¿Por qué se puede afirmar que a mayor profundidad, mayor velocidad? ¿Listo? ¿Quién desea responder? Yo, profe. Dale, Juan. Profe, pues en base a la información que ya nos dieron, he estado dudando entre la A y la B. Obviamente son las que más explicarían eso, pero para mí la verdad sería la A, por el hecho de que es cierto de que cuando se deja caer un objeto, que justamente lo nombra, en caída libre, se resalta que el tiempo se toma justo cuando choca. Entonces, pasa en un tiempo, digámoslo así, mayor, quizás no exposición a la gravedad, sino el tiempo que está en caída libre. Porque cuando dice ahí en la parte de se cuenta con un tiempo mayor de exposición a la gravedad, no lo entendí tanto. Pero yo las cojo mayormente porque toma el concepto de caída libre, que es justamente lo que se está haciendo. Sí, claro, y uno sabe que la caída libre lo que hace es que por cada
como es 10 metros sobre segundo al cuadrado, pues redondeándolo, ¿verdad? Pues por cada segundo aumenta su velocidad en 10 metros, ¿verdad? Es eso lo que nos implica Sí, señor. esta unidad. A mayor tiempo, pues claro, la velocidad debe ser mayor. Pero revisemos las otras para salir de dudas. Porque la gravedad es más intensa al bajar, lo que implica una mayor razón de cambio de velocidad. Aunque hoy por hoy con los instrumentos que tenemos, que son muchísimo más sensibles, que tienen una capacidad de medición mucho más precisa, sabemos que el planeta Tierra tiene diferentes medidas de gravedad en diferentes puntos. Lo que hacemos es promediar todos esos para decir que la Tierra tiene una gravedad similar. Ahora, las diferencias no son muy grandes, no es que en un lugar vaya a ser 9,8 y en el otro vaya a ser 4,5, no, 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 para nada. O va a ser 20, algo, no, nada de eso. Será 9,8, 9,7, 6,5. O sea, la diferencia no va a ser más de 1 o tal vez 2, 0,1, 0,2, no, no va a ser mucho más de eso. Eh, y no va a depender, porque imagínense entonces que cuando nosotros estamos en los aviones, entonces tenemos una gravedad menor o una gravedad mayor, y eso no, a no ser que salgamos eh, de la atmósfera, ahí sí, y sobre todo en la estratosfera, donde ya la gravedad no nos afecta. De otra manera, en todo lado vamos a tener lo mismo. Nos subimos a un rascacielos, entonces decimos pues que allá tenemos menos gravedad. No. Por lo tanto, tampoco a medida que bajamos en la Tierra vamos a tener más gravedad. Camilo, no te entendí, Camilo. Sí. Profesor, prácticamente pues yo también me iría por la A porque dice que va en caída libre. La B dice que porque la gravedad más intensa al bajar, lo que implica una mayor razón de cambio de velocidad. La gravedad nunca cambia, según por lo que yo tengo entendido. Bien, muy bien. Y los otros que el petróleo genera atracción o la que es peor, que al entrar en contacto con el agua se aceleran. No, 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 para nada, para nada. Antes pierde velocidad. Todos sabemos que si echamos una roca o nosotros mismos nos tiramos al agua, pues vamos perdiendo velocidad a medida que bajamos. Entonces, nada que ver. Muy bien. Ahí tenemos, la gran mayoría escogió la opción A. Algunos todavía piensan que la gravedad es más intensa a medida que bajamos, pero a partir de este momento deben saber que no, no lo es. La gravedad es una constante. Muy bien, vamos con la siguiente. A continuación se ilustra el efecto que tiene el arsénico en las células de la piel. ¿Qué efecto tienen estas mutaciones causadas por el arsénico? Profe, perdone que lo interrumpa, esa ya la habíamos hecho, ¿no? ¿Ya la hicieron? Sí, señor. Ah, listo, sigamos Sí, entonces, ya lo no pasa habíamos nada. hecho. Aquí, vamos con esta. Un grupo de investigación tiene la siguiente hipótesis. La corteza del pino negro sirve para monitorear la concentración de mercurio en el ambiente. Para esto se determinó la distribución del metal según la profundidad de la corteza en dos sitios de muestreo, canal y dique, y se obtuvieron en el canal los resultados que muestra la gráfica. Un investigador afirma, en la zona del dique considerada como libre de mercurio, se encontraron concentraciones de 26 microgramos por kilogramo de metal en cortezas de 10 milímetros de grosor y de menores concentraciones que en la zona del canal. ¿Esta afirmación es una evidencia o una conclusión del estudio realizado y por qué?
¿Quién desea responder la pregunta? Bueno, yo, Dale. eh, la verdad la pregunta no la entendí muy bien, o sí la entendí, pero la verdad me costó, pero pienso que la sé, porque no está dando como tal una conclusión de eso, simplemente está dando un aporte que permite pues revelar la hipótesis, que es que con la corteza se puede medir, sirve para monitorear la concentración de mercurio en el ambiente, y pues se da la evidencia. Si fuera la conclusión sería pues otro tipo de enunciado, no sé. Sí, la conclusión podría ser que tanto en el canal del dique, tanto los árboles tanto del canal como en el dique presentan mercurio, cosa que no se esperaba porque se pensaba, ¿no? Por acá decía que se pensaba que había una zona libre de mercurio, entonces considerada como libre de mercurio, zona del dique que es considerada libre de mercurio. A pesar de que se consideraba la zona del dique como libre de mercurio, los informes de laboratorio muestran que las cortezas de los árboles presentan 26,26 microgramos de mercurio por kilogramo. ¿Sí? Esa sería la conclusión, que no es una zona libre de mercurio. Bien, muy bien. Eso es. Algunos escogieron, a ver, revisemos acá. Algunos escogieron la A y la B. Vamos a ver. Entonces, la A es una evidencia muy bien, porque es una información adicional. Hasta ahí va bien. Pero cuando dice que no aporta datos relevantes, eso ya no me sirve, porque efectivamente sí que está aportando datos relevantes. ¿Cuáles son esos datos relevantes? Pues que hay mercurio en una zona que pensábamos que no había. Y la B nos dice que es una conclusión porque es el resumen de toda la investigación. Imagina uno hacer una investigación larguísima para decir simplemente que en la zona del dique habían 26 microgramos de mercurio. No, no logra hacer una conclusión ese poquito. Y la de una conclusión, porque es información adicional relevante para el estudio, pues la de básicamente lo que dice esta información adicional relevante, sí, pero no lo convertiría en una conclusión, sino justamente tan solo en una evidencia. Muy bien, creo que me queda tiempo suficiente para una más. Bebida carbonatada, no. Contrapeso, no. Solubilidad, no. Por aquí. Dice, las hidras son animales que miden pocos milímetros. Viven entre las hojas de algunas algas acuáticas y poseen tentáculos que usan para atrapar pequeñas partículas que constituyen su alimento. Estos animales se reproducen de manera asexual. Primero se produce una pequeña yema en el cuerpo de la hidra madre, que luego va creciendo hasta separarse y ser capaz de alimentarse por su propia cuenta. De acuerdo con lo anterior, ¿cuál de los siguientes modelos representa la reproducción de la hidra? Profe, disculpa, ¿podrías volver al texto un momento que me atrasé con la lectura? Ahí está.
Ya, profe. Ya, listo, perfecto. Esta es una pregunta supremamente sencilla. Casi todo, más del 90% de los participantes que votaron escogieron la opción A. Entonces, simplemente ya va dejando partecitas, ¿sí? Una reproducción de tipo asexual, donde va liberando pedacitos de ella que van a tomar sitio y van a seguir por su cuenta. Muy facilita, ¿verdad? Muy bien. Ay, ¿qué profe seguía ahora? No vaya a ser que le vaya a empezar a quitar. ¿Ya entró el otro profe? ¿No? Ah, bueno. Sigamos entonces. Un sismo ocasionó que una isla se dividiera completamente en dos partes, lo que produjo el aislamiento de una población de venados. Cada parte de la población se reprodujo y mucho tiempo después se generaron venados con características genéticas diferentes en las dos partes de la isla. ¿Cuál de los siguientes modelos representa el fenómeno descrito? Perfecto, me informan que ya llegó el profe Sergio, entonces terminamos esta pregunta y le damos paso a Sergio, el gran Sergio. ¿Listo? Sí. Elizabeth, dale. Profe, esa pregunta también está súper fácil. Dice que un terremoto, la isla se dividió en dos. La única respuesta que muestra que la isla se dividió en dos después del terremoto es la C. Y pues ahí se ven también que tienen características genéticas distintas y eso se expresa con el aspecto físico de los venados. Ya. Bueno, pues esto también representa que hay personas que no están leyendo apropiadamente, porque fíjate que el 30% de la población escogió la opción A. Bueno, mis chicos, yo les deseo lo mejor. Sé que se han preparado y que están poniendo lo mejor de sí, así que van a tener grandes éxitos. Eh, el domingo con toda, con la confianza en que han hecho una gran labor y que la siguen haciendo. Mañana tómense el día, no se estresen estudiando, por favor. Mañana no. Hoy hasta la última de las clases, denlo todo, pero mañana relájense, mañana tómense el día, desen un regalo, descansen apropiadamente, duerman hasta tarde mañana en la mañana, levántense, dense una buena ducha, un gran desayuno, hagan que ese día de mañana sea muy hermoso, pásenla bien y el domingo lo mejor para todos. Un gran abrazo.